Muy bien, chicos, bienvenidos a este especial programa de la Arandela. Hoy tenemos como invitado a Eduardo Garzón. Nos va a hablar de diferentes temas, sobre todo su campo, que es la economía, con diversas preguntas de política actual y economía actual. Para empezar con un tema de actualidad, ¿podrías explicarnos brevemente y de forma sencilla para que nuestros oyentes lo entiendan qué es para ti el TTIP y el CETA? Que estos días y esta misma tarde he visto un tuit tuyo y de tu hermano que lo habéis puesto los dos. Y pues queríamos una explicación breve. Sí, bueno, hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Y efectivamente hoy hemos conocido que el CETA, que es un acuerdo entre la Unión Europea y Canadá, las negociaciones se han roto y por lo tanto eso es una buena noticia porque este tratado al fin y al cabo lo que buscaba era dar más libertad y más facilidades a las empresas multinacionales a la hora de comerciar entre ellas, entre los dos lados del Atlántico, y al mismo tiempo invertir, ¿no? Esto suponía pues girar o trasladar el foco de poder desde los parlamentos nacionales hacia las propias empresas multinacionales, que no solo iban a poder hacer muchas más cosas de lo que hoy tienen impedido hacer, sino que al mismo tiempo también iban a poder tomar decisiones que los propios gobiernos nacionales no iban a poder poner en cuestión, ¿no? Por lo tanto, hubiese supuesto, o supondría, en el caso hipotético de que al final salga adelante el TTIP o el CETA, una pérdida de derechos democráticos, ¿no? Que se iría trasladando hacia la esfera comercial y económica, sobre todo en el seno de las grandes empresas. Vale. Bueno, supongo que lo habrán entendido. Súper, ¿lo he entendido bien? El PP ha sacado una especie de ley nueva para permitir que los pensionistas puedan cobrar el 100% de su pensión y el 100% de su salario si quieren seguir trabajando. ¿Qué opinas sobre el tema? Eso es una estrategia que tiene un objetivo muy claro y es buscar ahorro en el sistema de seguridad social, ¿no? Porque claro, si tú estás permitiendo que una persona que debería pasar a jubilarse porque ya ha obtenido el derecho, incluso el 100%, y lo mantienes trabajando, está cobrando la pensión, lo cual supone un coste para la seguridad social, pero al mismo tiempo sigue trabajando y sigue cotizando, por lo tanto está ingresando. Es menos coste para la seguridad social y eso es al fin y al cabo lo que se busca. Pero desde mi punto de vista es una barbaridad porque nosotros como sociedades desarrolladas queremos ir avanzando hacia un futuro en el que la gente tenga derecho a descansar y a cobrar perfectamente la pensión con los derechos que se hayan conseguido sin necesidad de estar trabajando hasta más allá de los 65 años, que hoy desgraciadamente pues bueno, la edad va subiendo hasta los 67 progresivamente. Queremos que no suba más. Todavía os queda mucho, ¿eh? Sí, sí. Pero primero tenemos que empezar a cotizar y ya... Primero hay que conseguir un trabajo, eso es lo primero de todo. Y ya iremos viendo. Bueno, ahora pasando a un tema un poco más por curiosidad. Para ti, ¿cuál crees que haya sido tu mayor rival en un debate político? Económico, perdón. Bueno, a ver, depende porque depende con qué criterio la caes mirando, porque hay algunos economistas que son muy buenos, pero en términos de espectacularidad, ¿no? Es decir, alzan mucho la voz, ponen unos gestos que quizás para un espectador pues pueda convencerle o pueda darle la sensación de que está ganando, que tiene razón, ¿no? Pero si dejamos al margen eso, que es simplemente el escenario, como digo, del espectáculo, y nos atenemos solo al rigor y a mantener un debate sosegado, coherente, sin decir tópicos absurdos, como eso ocurrió en Venezuela, que utiliza mucha gente por poner un ejemplo llamativo, yo creo que el economista más serio, a pesar de que tenga unos postulados ideológicos muy diferentes a los míos, podría ser Juan Ramón Rayo, ¿no? Es una persona que tiene unos planteamientos que no tienen nada que ver con los míos, son totalmente contradictorios, pero en el debate, que además se caracteriza siempre por ser un debate elegante, educado, etcétera, etcétera, pues mantiene unos razonamientos lógicos que me parecen coherentes desde su punto de vista, ¿no? Entonces me parece que es el más riguroso y el más coherente de todo, a pesar de que, como digo, hablamos idiomas diferentes, ¿no? Muy bien. Pues ahora vamos al bloque más sobre la educación. Tenemos diversas preguntas acerca de la educación. Que cada pregunta la que más te guste. ¿Qué opinas de que temas como la política y la economía lleguen cada vez más a las personas jóvenes? Hombre, yo opino que solo es una magnífica noticia, lo que pasa que de todas formas sigue siendo insuficiente, ¿no? Yo lo veo claro, o sea, en un mundo en el que hay tanta desigualdad, tanta injusticia y tanto atropello, es
es indignante que haya gente que todavía no sea capaz de percibirlo, y simplemente esto ocurre porque el sistema te induce o te invita a preocuparte por otro tipo de cosas, ¿no? Entonces esto es al fin y al cabo el resultado de que vivimos en un sistema en el que no hay información, ni formación, ni pedagogía, la gente no sabe qué ocurre más allá de su vida particular, y entonces eso es un motivo por el cual no se acaban politizando ni movilizando, ¿no? Yo creo que en los últimos años ha sido claramente un paso muy importante en este sentido. Los jóvenes, sobre todo, ¿no?, han visto, debido a sus condiciones materiales de vida, ¿no?, son incapaces de encontrar un trabajo con facilidad, cuando lo encuentran es precario, si es que no se tienen que ir a otro país a trabajar, y eso ha hecho que se preocupe de, oye, ¿qué está pasando aquí en pleno siglo XXI? Y tenemos muchos más problemas que nuestros padres, ¿no? Sin embargo, como digo, me parece insuficiente a tenor de lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo este proceso necesariamente ha de ser lento. Yo siempre cuento que antes del año 2007, cuando organizábamos charlas, por ejemplo, de economía o de política, venía muy poca gente. Y a partir de la crisis eso ha cambiado, y afortunadamente viene mucha más gente interesada por conocer el mundo en el que funciona y cómo darle soluciones a problemas que acaban sufriendo este tipo de personas, ¿no? Claro. Muy bien, nosotras en Twitter nos movemos unos espacios que hay muchísima gente de mi edad, yo tengo 16 y están muy volcadas últimamente en la política. Entonces, hace poco leí por Twitter que el voto sobre los 16. No sé tú qué opinarás acerca si prefieres el voto de 16 o que voten a partir de los 18. A lo mejor es arriesgado, para otros tal vez necesario. Obviamente hay jóvenes que no tienen la suficiente mentalidad como para votar cuando tienen 16 o 17 años, pero sí es cierto que hay jóvenes que sí tienen la suficiente soltura como para saber a quién dedicarle un voto. ¿Tú lo ves arriesgado o necesario? Yo lo veo necesario, lo veo una buena medida. En Izquierda Unida se lleva mucho tiempo defendiendo, pero esto no es ni más ni menos que hacer compatibles dos cosas muy básicas. Si con 16 años la gente está capacitada para trabajar, que es una actividad mucho más importante que votar, al fin y al cabo, sobre todo para su propia vida, también está capacitada para tener una información de qué partido político le podría representar mejor, ¿no? Entonces la cuestión es esa, es equiparar derechos. A los 16 puedes trabajar, pues si hemos considerado como sociedad que está totalmente capacitado para ello y formado e informado, pues lo mismo para votar, ¿no? Aquí el problema en todo caso es el que comentábamos antes, ¿no? La persona con 16 años o con cualquier otro tipo de edad tiene que tener la información suficiente y toda la disponible que haya para hacerse una opinión formada, claro, porque si es una persona con 16 años o con 40 años que tiene muy poca información, obviamente va a tomar una decisión que quizás no le sea favorable a sus propios intereses. Entonces la clave es educar, informar, hacer pedagogía para que una persona ya con 16 años tenga toda la información disponible y se pueda hacer una idea muy formada de qué partido político, qué agrupación política o no, o si no quiere votar, para que actúe en consecuencia. Entonces, ¿estás a favor de que se enseñe en las escuelas lo importante que es votar, de forma imparcial? Por supuesto, de hecho hay un déficit abismal hoy día en las escuelas. Yo siempre lo digo, nos enseñan cosas muy complejas, que a lo mejor son ecuaciones de muy difícil comprensión para una persona que no está acostumbrada a manejarse con números, a pesar de que se meta a lo mejor en una carrera orientada a humanidades y ciencias sociales, y sin embargo no nos enseñan ni siquiera qué diferencia hay entre lo que hoy día se considera izquierda y derecha. Algo tan sencillo como eso, que obviamente la explicación conlleva subjetividad, ¿no? Pero al fin y al cabo ese tipo de cosas hay que explicarla para que la gente se pueda hacer una idea, se forme su propia opinión y al fin y al cabo pueda movilizarse y actuar en consecuencia. Lo que no tiene sentido es que la gente en su educación básica no tenga ni idea de qué intereses representa un partido como el Partido Popular o como el Partido Socialista, etcétera, etcétera. Claro, a mí, como dato así personal, a mí en el instituto nunca me han enseñado lo que era el comunismo, ni lo que era el fascismo, ni lo que representaba a la gente republicana, ni yo, por ejemplo, no he dado nunca la asignatura de economía, entonces... No, yo igual, yo he empezado primero de bachillerato y ha sido cuando ya tengo mi libro de economía y digo, claro, esto también suena totalmente a chino, pero ahora en cuarto se están metiendo unas bases obvias de economía, porque se han dado cuenta al fin de que es algo que hace falta y no puedes llevar a un niño a plantarte en un curso con una asignatura de la que no tienen ni idea.
Entonces me parece algo un poco atrasado. De todas formas, también no solo basta con que den economía, Claro, porque hoy día la economía que se enseña no solo en los institutos, sino en las facultades, es una economía orientada a que las empresas tengan los mayores beneficios posibles, Claro. ¿no? Entonces se trata de que la economía sea algo mucho más holístico, más genérico, más macroeconómico, para, por ejemplo, el principal problema económico que hoy día tiene el ser humano es que haya una pobreza brutal en el planeta, y eso es impensable que hoy día en la Facultad de Economía no se esté estudiando cómo resolverlo. Claro, por lo menos enseñar los términos básicos de lo que es el PIB, el IVA, no sé, Claro, cosas básicas. algo que día a día te van a hacer falta. Claro. Bueno, pues creo que... Vale, ¿tú crees... Bueno, ¿cómo creerías tú que dentro de 10, 15 años llamarán en los libros de historia a este periodo que está viviendo España de parón político? ¿Te refieres al parón político? Sí, que no hay gobierno? básicamente todo lo que influye el no tener gobierno para economía, sociedad, Hombre, todo. la historia la escribirán los vencedores y los que en su momento estén en el poder, ¿no? Claro. Pero yo, si pudiese definirlo y pudiese luego escribir en los libros de historia cómo debería ser denominada esta época o este periodo, yo lo llamaría cambio de régimen o crisis de régimen, ¿no? O crisis orgánica. Hay muchos nombres para definir lo que al fin y al cabo es el resultado de una crisis económica que no se resuelve y que acaba derivándose y transformándose en una crisis política y de régimen, porque la gente se da cuenta de que hoy día las instituciones políticas que imperan en la economía o en el país, en nuestro país, no le dan salida y no le dan solución a los problemas que tienen, ¿no? Entonces siempre buscan una respuesta diferente. Yo creo que está muy claro, por ejemplo, con la representación electoral. Cuando uno va a ver quiénes han votado a los partidos antiguos, por así decirlo, el PP y el PSOE, pues se da cuenta que son siempre personas de edad superior a los 45 años en su inmensa mayoría, ¿no? Y sucede lo contrario con los partidos más jóvenes, como Podemos, como Ciudadanos, y te das cuenta de que simplemente es el cambio de situación económica que vive la gente. Una persona con más de 45 años, por regla general, ha tenido más facilidades para vivir y hoy día la sigue teniendo, ¿no? Porque conserva una serie de derechos y de privilegios que obtuvo en aquella época. Y en cambio, las nuevas generaciones se encuentran en un mundo en el que parece que no tienen cabida, en el que parece que no hay empleo, en el que parece que se tienen que ir del país. Y eso hace que la gente se acabe politizando y, claro, se politiza más pues la gente más afectada por la crisis. Claro. Imagina por un momento, así hipotéticamente, que la carrera de economía, por lo que fuese, no existiese. ¿Habría seguido con arquitectura? No, seguro que no, porque yo a arquitectura a los 3 meses de estar en ella ya sabía que a mí no me gustaba, que me generaba muchos dolores de cabeza y que al fin y al cabo yo necesitaba otra cosa, sobre todo con 18 años que tenía aquella época, estaba buscando no quedarme todos los días en casa trabajando, sobre todo en algo que no te gusta y no te conmueve. Pero que la salida fuese hacia la economía, eso fue pues cosas del destino, ¿no? Al fin y al cabo recibí la influencia de mi hermano, que ya por entonces estudiaba economía, porque entendía él que muchas cosas que ocurrían en el mundo que yo no era capaz de entender, y cuando él me daba la explicación digo, joder, claro, es que al fin y al cabo, tal y como estén repartidos los recursos y el poder en nuestra vida, explica por qué hay determinadas cosas que ocurren, ¿no? Entonces entendí que para poder comprender el mundo era necesario saber de economía, pero economía no la microeconomía de las empresas y contabilidad, sino saber por qué hay en el planeta mucha gente que hoy pasa muchísimas penurias y al mismo tiempo muchísima gente multimillonaria, ¿no? Que le sobra el dinero a expuertas, ¿no? Entonces de ahí fue la motivación, que en un primer momento pues fue eso, ¿no? Como una especie de intuición, una idea, igual que la que fue la de arquitectura, lo que pasa es que en este caso salió bien. Y si si la profesión de economista no existiese, ¿a qué te gustaría dedicarte? Yo siempre digo que la economía es la otra cara de la moneda de la política, es decir, la economía no se puede entender sin política, como estaba diciendo, son las relaciones de poder, lo que acaba explicando que haya gente con más derechos económicos que esas personas. Y en cualquier caso, cuando yo me digo que soy economista, le estoy diciendo al mismo tiempo que soy sociólogo, que soy politólogo, que soy una persona que entiende de historia o que intenta entender de historia, porque si no, no se puede explicar la economía. Claro. Las personas que cogen una calculadora y te dicen, bueno, pues según ese problema matemático o económico, la solución es bajar los salarios, ¿no? Esa persona no está teniendo en cuenta el contexto de, como digo, de poder, de momento histórico en el que vivimos, político, sociológico, etcétera, etcétera. Bueno, y ya para finalizar, vamos a hablar un poco de actualidad política. Como bien se ha dicho, este domingo hay un nuevo comité
federal del PSOE, ¿crees que finalmente se abstendrán por lo que Mariano Rajoy volverá a la Moncloa? Bueno, yo lo tengo claro, es decir, yo puedo equivocarme, pero las señales que están enviando los dirigentes ahora, actualmente, del Partido Socialista no dejan lugar a dudas. De hecho, ayer, ¿no?, jueves, en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, todas las votaciones prácticamente, sobre todo las importantes, votaron de la mano el Partido Socialista y el Partido Popular, ¿no? Además, utilizando los mismos, claro, y Ciudadanos, pero bueno, eso ya se da por sentado. Y los argumentos del Partido Socialista eran los mismos que los del Partido Popular, y a pesar de que hoy día estamos viendo casos muy flagrantes, ¿no?, de corrupción política en el caso del Partido Popular, con lo de las tarjetas black, con lo de la Gürtel, etcétera, etcétera, el Partido Socialista, cuando salía a la tribuna del Congreso de los Diputados, lo que hacía era meterse con Unidos Podemos, ¿no? Sí. Pues no sé qué historia del boicot a Felipe González yendo a una universidad o cualquier otra excusa que tuvieran a mano, ¿no?, cuando en verdad lo importante lo dejaban de lado y parece que oposición al gobierno o al gobierno en funciones no lo estaban haciendo, sino que estaban haciendo oposición a su izquierda, ¿no?, a su izquierda transformadora. Sí. Entonces, ¿habrá gobierno la semana que viene? Pues yo me temo que sí. De hecho, hoy he visto un vídeo en el que salía Mariano Rajoy en el Parlamento Europeo y algún compañero de conservador de otro país le decía, bueno, ¿qué? Bienvenido, ¿no?, como dando por supuesto que ya va a ser presidente, y Rajoy le contestaba, bueno, en 1 hour, en realidad se equivocó, dijo, en 1 hora seré presidente, cuando quería decir en 1 semana, ¿no? Sí, la semana que viene será. Qué hombre. Eso te revela también el nivel altísimo de inglés que tiene esta persona. Necesario. Bueno, pues Edu, muchísimas gracias por concedernos tu tiempo. A vosotros, de verdad, un placer. No le da.